Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos presta de poder compartir la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a compartir un tema llamado la parábola del sembrador, pero la vamos a titular nosotros más bien la parábola del resultado de la siembra. ¿Por qué la vamos a titular de esa manera? Bueno, porque creemos que realmente el énfasis de esta parábola está en el resultado de la siembra. Aunque habla de varios factores, primero el sembrador, habla de la semilla y habla del terreno, ya sea un terreno junto al camino, un terreno pedregoso, un terreno con espinas, y finalmente habla de una buena tierra. Son 4 diferentes terrenos o tipos de terreno que habla esta parábola. Y realmente el énfasis de esta parábola está en el resultado de la siembra. Es importante entonces notar eso. El resultado de la siembra finalmente, cuando cae en buena tierra, debemos de estar conscientes qué es lo que hace una buena tierra. Cuando usted ha encontrado en el campo, en forma natural, una tierra ya lista para que se siembre. No, una buena tierra en realidad es aquella que está escardada, que está arada, que en ocasiones se le tiene que quitar las piedras. A mí me tocó en mi adolescencia ayudar a limpiar un terreno que se iba a sembrar y había mucha piedra que se tenía que quitar, también espinos. Y bueno, había mucho trabajo, de hecho se hizo mucho trabajo en esa tierra. Entonces, la forma natural de una tierra no es que ya esté lista para que caiga la semilla. Más bien la forma natural de una tierra o de un terreno es que esté pedreguda o que tenga piedras, es que tenga espinos, es que esté dura. Ese es el estado natural de la tierra, es el estado natural del suelo. El hecho de que haya una tierra buena para sembrar la semilla es una tierra que forzosamente se tuvo que haber trabajado, se tuvo que haber arado, se tuvo que haber limpiado. Entonces, esa preparación de la tierra no es lo natural del terreno. Y vamos también a hablar que la preparación de la tierra solamente la hace Dios, así como el crecimiento de la tierra. En esta parábola, lo que nos toca a nosotros es solamente sembrar. Esa es nuestra función. Y a grandes rasgos, esta parábola habla de la gran comisión de predicar el evangelio, como dice Marcos 15:16, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Corrigiendo, es Marcos 16:15. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, es la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos. Les dijo también: y me seréis testigos, es decir, llevaréis el testimonio en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, el propósito de la iglesia en este mundo es que predique la palabra, que evangelice al mundo. Ese debe de ser y es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí sobre la tierra. Y como es un propósito
de la iglesia, es el propósito de Dios en la iglesia, debemos de estar muy atentos a esta parábola, que como ya dije, la vamos a llamar la parábola del resultado de la siembra, ya que al estudiar y al conocer esta palabra, esta parábola, vamos a conocer también el resultado de hablar la palabra o el resultado de la siembra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alguien ha dicho que las parábolas son fáciles de entender y son sencillas porque hablan de un lenguaje muy sencillo. Bueno, en cierta manera, lo que el Señor habla es, sí, habla del sembrador, habla también de la semilla y habla de los terrenos. Eso es sencillo, pero la interpretación no es sencilla. Es más, la interpretación de esta parábola o el descifrar qué quería decir esta parábola era exclusivamente para sus discípulos cercanos al Señor, no a todos. Entonces vamos a considerar esta parábola primeramente en Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bien, en cuanto al sembrador, cuando el Señor da la interpretación de esta palabra, el versículo 14 solamente dice: el que siembra es el que siembra la palabra o el que habla la palabra. Comencemos con el que siembra. Bueno, notemos que no da ningún adjetivo calificativo del sembrador. No dice el sembrador inteligente, no dice el sembrador hábil, no dice el sembrador audaz, no dice el sembrador sabio. Simplemente dice el que siembra o el sembrador, sin dar mayores detalles o sin dar ningún otro detalle acerca del que siembra. ¿Por qué? Porque el resultado de la siembra, que es en lo que se enfoca esta parábola, no depende del que siembra. De hecho, el que siembra es el que habla la palabra, puede ser en el campo, puede ser junto a la mar, puede ser en la congregación. En sí, el que habla la palabra es el que siembra. Bien. Y el resultado de la siembra tampoco depende del sembrador. Alguien pudiera pensar que la eficacia de una buena siembra depende de las habilidades del sembrador. Pero déjeme decirle que el sembrador lo único que tiene que hacer es limitarse a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros, con el hecho de que hablemos Biblia, de que hablemos la palabra de Dios, nosotros hacemos nuestra parte. No necesitamos nosotros maquillar la palabra, ni tampoco usar algún carisma especial o estudiar alguna técnica especial para ser sembrador. No, solamente necesitamos concretarnos a hablar palabra de Dios. Aunque hay muchos hoy en día que piensan que tal vez el resultado de la siembra depende del sembrador. Han dicho inclusive que el sembrador debe de ser más actual, debe de vestir conforme a la moda hoy en día para que se identifique con los jóvenes, debe de peinarse inclusive como los jóvenes lo hacen hoy en día, y hay quienes tratan de vestir al sembrador para tener un buen resultado en la predicación del evangelio
o al sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que no está en el estilo, no está en la audacia del que siembra, no está en las habilidades del que siembra, no. El que siembra, que es el que habla la palabra, solamente se debe delimitar a hablar la palabra. Y que sea la palabra. Por allá dice el profeta Jeremías, por el capítulo 23, no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Ay de los que endulzan su lengua o sus labios para hablar mentira a este pueblo. Entonces nosotros debemos delimitarnos a hablar la palabra. Si alguno habla, dice la escritura en primera de Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Bien, entonces hay que limitarnos a hablar la palabra. La semilla, según dice también Lucas capítulo 8, versículo 11, es la parte de la versión de Lucas que habla también de esta parábola. De esta parábola se habla en Mateo capítulo 13, se habla en Marcos capítulo 4 y también se habla en Lucas capítulo 8. Eso nos da a entender la importancia de esta parábola que es relatada en estos tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Bien, entonces la palabra es importante entender que es suficiente y poderosa para salvar, como dice ahí Romanos capítulo 1, versículo 16, un texto que conocemos. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es poder para salvar. Entonces, ese es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio es la semilla que se siembra. Leo también un pasaje ahí en Primera los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis, o obra en vosotros los creyentes. Ahí está la palabra de Dios, que no es según hombre, mas es según Dios. Debe de hablarse entonces la palabra no según hombre, sino según Dios. Entonces es importante que no adulteremos la palabra de Dios, así como dice Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, cuando habla del crecimiento por la leche espiritual, dice en el capítulo, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando del alimento espiritual, sin engaño. La versión 60 dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud o para salvación. Se podrá crecer para salvación si se da o si se recibe la palabra pura como leche espiritual no adulterada. Qué importante entonces que nos aseguremos de hablar la palabra de Dios como está escrita. Bendito el nombre del Señor Jesús. El evangelio entonces es esa semilla que también dice la palabra ahí en
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice ahí la escritura en el versículo 1. Leo del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Está hablando del evangelio, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Este es el evangelio, esta es la semilla de la palabra de Dios. Esto me recuerda también lo que dice allá Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice en el nombre del Señor Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí está el evangelio que comprende desde Moisés y los profetas y los salmos, ya que el Señor dijo aquí que estas escrituras se cumplieron en él. Se cumplieron en él cuando les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas desde la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Entonces ahora tenemos este evangelio que es la semilla de la palabra de Dios, que es la semilla que debe de usar todo buen sembrador. Bien, entonces ahí tenemos primeramente el sembrador y la semilla, que es la palabra de Dios, viva y eficaz. Seguimos ahí en Marcos capítulo 4, versículo 4, vamos a ir a la parábola y luego a la misma interpretación que el Señor dio. Versículo 4 dice, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la tragaron. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús de esto? ¿Cuál es la revelación o la interpretación que el Señor le explica a sus discípulos? Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Cómo es este tipo de terreno? Bueno, primeramente encontramos que en este tipo de terreno no hay ningún resultado de la siembra. ¿Cómo es un camino así? Un camino que no está cercado, un camino que no está protegido, que es pisoteado por el transitar de la gente. ¿Cómo es? Es un terreno duro que cuando recibe la palabra, rebota la palabra, no la escucha, no la quiere. Esto porque están cegados, como dice ahí la escritura, en segunda a los Corintios capítulo 4, segunda carta a los Corintios capítulo 4,
Dice ahí el versículo 3, que si nuestro evangelio, ahí está la semilla, está aún encubierto. ¿Qué es encubierto? Si nuestro evangelio está aún escondido, entre los que se pierden está encubierto o está escondido, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Y en primer lugar tenemos, ¿verdad?, aquellos de duro corazón, que fueron los fariseos, los escribas y los fariseos, el sector religioso de Israel. Alguien pudiera pensar que los religiosos o los que ya conocen parte de Dios, puede ser más fácil que entiendan el evangelio, pero no es así. No fue así en el tiempo del Señor Jesús, ni lo es hoy en día. Déjeme decirle que es el terreno más duro. Vamos a entender que en realidad aquí, cuando se habla de los diferentes terrenos, es el corazón del hombre. Como dice también en Mateo capítulo 13, es la misma parábola, pero acá dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Quiere decir que el corazón del hombre es el terreno donde cae la semilla. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí no hay ningún resultado, no hay ningún fruto, y son aquellos entonces que rechazan inmediatamente la palabra. Y el sector religioso del pueblo de Israel rechazó la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos anteriores a este capítulo, aquí mismo en Marcos. Vamos al capítulo 2 de Marcos, versículos 5 al 6. Vamos a ver cómo habla el Señor de aquellos de duro corazón, de aquel terreno duro o junto al camino. Dice el versículo 5, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿qué decían? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Allí estaba el sector religioso o los hombres religiosos, los escribas, los fariseos, diciéndole al Señor que era blasfemo, que hablaba blasfemias. De veras que se comportaron reaccionaron o se comportaron de una manera muy dura. Seguimos viendo ahí algunos ejemplos, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 14, dice en el nombre del Señor Jesús, y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice, sígueme, y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores?
Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal, los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Allí el Señor, en la parábola, recuerda de las 99 ovejas, que eran 99 justos. El Señor habló en forma irónica, que es un sentido de atribuir a aquellos hombres una cualidad que en realidad no tenían. Entonces ahí vemos cómo los fariseos oían la palabra, veían lo que hacía Jesús, pero tenían una postura dura, un corazón duro, que la palabra no hacía no tenía ningún resultado en ellos por su dureza. Lo criticaban, lo condenaban, diciendo, ¿qué es esto? Ellos consideraban algo muy grave que un hombre judío se juntara y más aún a comer con fariseos y con pecadores y con publicanos. Los fariseos veían muy mal esto porque en sus normas, en sus reglas, el comer con un pecador o con un publicano era tanto como respaldarlo, era tanto como estar de acuerdo con ellos. Entonces condenaban severamente este comportamiento del Señor Jesús, que recibía a los pecadores y a los publicanos. El Señor en cierta ocasión les dijo, porque los publicanos y los pecadores irán por delante de vosotros al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos viendo ahí el versículo 23 del mismo capítulo 2 de Marcos. Y aconteció que pasando él por los sembrados en día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Ahí estaban otra vez censurando lo que el Señor Jesús hacía. Continuamente estaban censurándole. Capítulo 3, continuamente estaban rechazando el evangelio, estaban rechazando el obrar del Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 19, dice ahí la escritura. Voy a leer el versículo 20. 3:20, y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Allí vemos entonces estos hombres religiosos, los escribas y los fariseos, cómo rechazaban el evangelio, cómo rechazaban el obrar del Señor. Cuando perdonó los pecados a aquel paralítico que le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, habla blasfemias. Continuamente estaban rechazando, condenando al Señor Jesús, rechazando con ello el evangelio. También cuando se juntaba o comía con publicanos y pecadores, ahí estaban otra vez para decir, ¿quién es este que come con los publicanos y con los pecadores? En cierta ocasión, cuando aquella mujer que había sido pecadora se le acercó a Jesús para lavar sus pies, ungir sus pies con ungüento, dijo aquel fariseo que lo había invitado, si fuera profeta, sabría quién es la mujer que le toca, que es pecadora. Bien, entonces vemos el reaccionar, la actitud de rechazo de la parte religiosa del pueblo de Israel, sobre todo la parte religiosa, los escribas y los fariseos. Llegaron a una situación tan extrema que en una ocasión lo intentaron matarlo. Lucas capítulo 4,
Vamos ahí al Evangelio según Lucas, capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 24. Dice en el nombre del Señor Jesús, y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, y eso un Ciro. Dice Naamán el Ciro, o de Siria. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle, es decir, para matarlo. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Ahí está, primeramente, aquellos que su corazón es duro, y que no recibieron, rechazaron el evangelio, rechazaron la palabra de Dios. Principalmente los escribas y los fariseos rechazaron la palabra. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En realidad la parte mayoritaria del pueblo de Israel lo rechazaron. Ahí están esta parte o el resultado de esta palabra que cayó en corazones duros. Bien, entonces todos aquellos que hoy en día también que son religiosos, que tienen un corazón duro, que no aceptan la palabra, que están viciados en su tradición y que dicen, esta es mi religión y a mí nadie me va a cambiar, están realmente, su corazón es como este terreno duro, como un terreno junto al camino o del camino, que estaba pisoteado, sin ninguna protección, sin ninguna cerca, y que no es factible que en ese tipo de terreno reciba la semilla, sino que fue un rechazo prácticamente inmediato. Bien, y por no haberle ellos, es decir, los escribas y los fariseos, por no haber escuchado, por no haber atendido al evangelio y por haberle rechazado y condenado una y otra vez al grado de intentar matarlo, el Señor hace un juicio o toma una decisión cuando dice en el versículo 9, volviendo a Marcos capítulo 4, versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ahí está, a ellos por parábolas. ¿Por qué? Dice el versículo 12, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Sí, el Señor no quiere que entiendan, el Señor no quiere que se conviertan, el Señor toma una decisión y no quiere que les sean perdonados los pecados, porque tuvieron su oportunidad y ellos rechazaron, condenaron al Señor Jesús de una manera a grado de decirle que hablaba por el príncipe de los demonios,
que era blasfemo, inclusive lo quisieron matar, como ya vimos. Y dice este mismo capítulo, pero en el versículo 33, y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, más a sus discípulos en particular declaraba todo. Solamente a sus discípulos declaraba todo, pero a partir de ahí el Señor les habló en parábolas solamente. ¿Para qué? Para que viendo no echen de ver y oyendo no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es decir, por su rechazo que ya habían tenido, hasta ahí llegó su tiempo. El Señor, como quien dice, les cierra la puerta a los escribas y a los fariseos. Ya no entran como aquel hijo mayor en la parábola del hijo de los dos hijos, el padre con sus dos hijos, llamado el pródigo y el mayor. El mayor no quiso entrar, se enojó porque el Señor recibía así a su hijo, porque el padre en ese caso en la parábola recibía a su hijo pecador, que había estado en la inmundicia entre los cerdos, que aún deseaba henchir su vientre de las algarrobas que echaban a los puercos, pero que nadie se las daba. Fue su enojo de que el padre de la familia recibiera así a su hijo, que se había desperdiciado todo, que había vivido perdidamente y había desperdiciado su hacienda, viviendo, dijo el hijo mayor, consumiendo su hacienda o su herencia con rameras. Y esta es la actitud de los escribas y de los fariseos, que se enojaban porque el Señor recibía a los publicanos y a los pecadores y con ellos comía. Bien, por cuanto rechazaron, el Señor entonces hace un juicio y le cierra, como quien dice, la puerta. No quiero que entiendan, no quiero que se conviertan, no quiero que les sean perdonados sus pecados. Por eso hay un tiempo. Por eso la Biblia dice buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay un tiempo para volverse a Dios. Bien, por eso el Señor en particular hablaba con sus discípulos estas parábolas, como dice ahí, les dijo en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, gloria a Dios, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias, o se las he hecho saber. No así a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor les hablaba en parábolas para que no se convirtieran. ¿Por qué? Porque ya habían rechazado la palabra, ya el Señor les había hablado. El ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio. No dice cuánto tiempo en forma específica ya les había hablado, pero llegó un tiempo en su ministerio que dijo, hasta aquí se cierra la puerta para ellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cumpliéndose entonces la escritura que dice que esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que en él cree, dice, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Allí está entonces el corazón de aquel camino que rechazó la palabra, aquellos que menciona aquí la Biblia, junto al camino, que también puede ser o puede entenderse con muchos religiosos hoy en día que son cerrados en su tradición y en sus creencias, que aunque no están conforme a la Biblia, siguen diciendo, esta es mi religión de mis padres y yo aquí nací y aquí me muero. Pero vamos a seguir considerando entonces el siguiente terreno. ¿Qué resultado dio? Volviendo entonces a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 5. Y otra parte ¿de qué? Otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y luego salió, es decir, salió inmediatamente, porque no tenía la tierra profundidad. Mas salido el sol se quemó y por cuanto no tenía raíz, se secó. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Versículo 16. Allí el Señor interpreta qué significaba aquello. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman como con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son como temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Estos dice que al oír la palabra reciben la palabra con cierto gozo, toman aquello con gozo. Quiero hacerle notar, por aquí tengo una nota de lo que consideré esta palabra en el original del griego. Es la palabra jará o jará. Se traduce como alegría. Jará es una palabra muy utilizada en la Biblia. Solamente en el Nuevo Testamento se menciona 59 veces y quiere decir emoción causada por la contemplación de algo que nos gusta o por la esperanza de obtener cosas halagüeñas. También se traduce como sentimiento de placer, satisfacción o alegría por el disfrute de una cosa. Y es precisamente esta palabra la que encontramos aquí en la parábola y obviamente también en Mateo capítulo 13, versículo 20, cuando dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, con ese tipo de gozo que dice aquí que es una emoción causada por la contemplación de algo. Bien, y voy a citar algunas escrituras donde se encuentra esa palabra jará o jará del griego. Esta palabra la encontramos, como ya dije, en la parábola de Mateo 13, en Marcos 4, cuando dice que reciben con gozo la palabra. También la encontramos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo, ahí está esa palabra jará, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Llegaron con mucho gozo y yo pudiera decir que en cierta manera emocionados de que los demonios salieran cuando ellos invocaban el nombre del Señor. También encontramos esa palabra traducida así como gozo en Hechos capítulo 8. Vamos al libro de los Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque dice el contexto de el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Al ver milagros y maravillas, tenían ese tipo de gozo en aquella ciudad. Bien, también la encontramos en otras escrituras. Por ejemplo, en Lucas 24, porque quiero que veamos el tipo de emoción o de gozo que aparece cuando esta palabra está ahí en el original como jará. Lucas 24, versículo. Cuando el Señor resucitó y que se les mostró a sus discípulos, dice el versículo 40 y 41 de Lucas 24. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos de gozo, ¿cómo? Un gozo en el cual estaban siendo incrédulos, de gozo aún no le creían. Entonces era en cierta manera un tipo de emoción, porque dice que de gozo aún no le creían. Bien, vemos otro ejemplo ahí, volviendo nuevamente a Hechos, capítulo 12 del libro de los Hechos. Aquí sucede un caso algo curioso. 12 de los Hechos, versículo 13. Cuando Pedro venía de la cárcel, que el Señor lo liberó, dice el versículo 13, y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué dice que hizo o no hizo? De gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Es decir, que estaba a la puerta, y fíjese bien, ¿qué gozo sería? ¿Sería un gozo espiritual? No, porque allá donde leímos en Lucas 24, 41, dice que de gozo no podían creer. Como dice ahí la versión 60, de gozo aún no creían. Y aquí nos encontramos también una muchacha llamada Rode, un tanto emocionada, que de esa emoción ni siquiera le abrió la puerta a Pedro. Bendito el nombre del Señor Jesús. También encontramos esa palabra gozo. ¿Qué tipo de gozo es? Lo encontramos en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dice en el versículo 9, afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahí está otra vez esa palabra, un gozo emocional, podemos decirlo así, vuestro gozo se convierta en tristeza. Sin embargo, déjeme decirle que cuando se habla del gozo en el Señor, está otra palabra en el griego, tengo aquí esta nota, que es la palabra Jairo o Jairo. Se encuentra 74 veces en el Nuevo Testamento y es
quiere decir deleitarse, regocijarse, gozarse, tener gozo, estar gozoso. Y esa la encontramos para que vea usted que aquí se habla de otro tipo de gozo, podemos decir más espiritual que emocional. Por ejemplo, lo encontramos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, gloria a Dios, versículo 12, cuando el Señor dijo, gozaos y alegraos. Voy a leer el contexto, el versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced o vuestro premio es grande en los cielos. Un gozo espiritual que aún en la persecución, cuando seamos vituperados por causa del Señor, podemos tener ese gozo de parte del Señor. Encontramos también, voy a citar otros textos más de ese tipo de gozo, que hablan de un gozo que es espiritual, no es propiamente una emoción. Vamos ahí a Hechos 5, nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 40 y 41. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio como gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Salieron gozosos. Encontramos también ese tipo de gozo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Versículo 12 dice, un texto muy conocido, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiero también citar Filipenses, para que vea que es un gozo no emocional, como el que aquellos que reciben la palabra y que su corazón está como pedregales que no pueden tener raíz en sí mismos antes venida la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se apartan, luego se ofenden. Y ese es un gozo, según lo que vemos, un tanto emocional, como aquel gozo que le dio que tuvo Rode, que de gozo ni siquiera le abrió la puerta a Pedro. Vemos entonces aquí en Filipenses, gloria a Dios, Filipenses capítulo, leemos primero el capítulo 3, versículo 1, dice, resta hermanos que os gocéis. Ahí está esta palabra que habla de un gozo espiritual. Resta hermano que os gocéis en el Señor. Bien, encontramos también ahí en el capítulo 4, versículo 4, que dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Está ahí entonces esa palabra, gozaos en el Señor siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, sin embargo, volviendo a Marcos, capítulo 4, versículo 16, dice, asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego toman con gozo. Con un gozo se puede decir que es un tanto emocional. Hay mucha gente entonces que recibe la palabra y no tiene una convicción, no entiende de hecho la palabra. Solamente se mueve por emociones. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que son los entendidos los que resplandecerán, no la gente que se basa en las emociones.
Daniel capítulo 12 habla de los entendidos que van a resplandecer, no los sentidos, no los que se mueven bajo el sentir, sino los que se mueven bajo el entender la palabra de Dios. Daniel capítulo 12 dice en el versículo 2 y 3, de hecho habla de tiempo de angustia desde el versículo 1, y el versículo 2 habla de los tiempos finales de la resurrección o previos a la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está entonces cómo son los entendidos los que van a resplandecer. Son los que entienden la palabra, los que van a perseverar hasta el fin. Pero aquellos que solamente tienen una emoción, sí tienen un gozo al oír la palabra, pero es más que un gozo en el Señor, es un gozo emocional, es un gozo de emociones, y más si sus emociones son manipuladas por el conferencista o por el predicador. Hay quienes son muy hábiles para poder manipular las emociones de la gente, mayormente si son ese tipo de predicadores que hablan de un evangelio de la prosperidad, en el cual le dicen a la gente, Dios te ama así como eres. No importa que viva en la homosexualidad, no importa que viva en fornicación, le dicen, Dios te ama así como quieres. Hemos dicho que la iglesia liberal da ese tipo de mensaje. Dios te ama, y no hablan del cambio, no hablan del arrepentimiento, no hablan del juicio de Dios, porque no quieren ofender a los oyentes. Lo que quieren es que la gente los escuche y poder juntar multitudes. Entonces, esa gente que se les promete prosperidad, que se les promete que van a estar bien, que se les promete solamente bienestar, como no siempre van a tener bienestar, como no siempre van a tener salud, como no siempre van a estar bendecidos en el sentido material, luego, cuando les viene un desequilibrio económico, les quitaron el trabajo, perdieron una inversión, o se enfermó la esposa, o se enfermaron ellos mismos. ¿Qué pasa? Son temporales. La emoción que sintieron fue solamente temporal. Por tanto, ellos son solamente, como dice la escritura, de corta duración. Son temporales. Allí está entonces lo que dice la escritura, más hablando de estos en los cuales cayó la semilla entre pedregales. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, como ya dijimos, con un gozo de emoción, pero como no tiene raíz, no ha entendido la palabra, es como aquel que edificó su casa sobre la arena, que cuando vinieron ríos y fuertes vientos, su casa se cayó, hicieron ímpetu en aquella casa, es decir, la arruinaron, porque oyó sin entender y sin cumplir la palabra de Dios. Solamente se movió por las emociones. Ahí está entonces el resultado. ¿Cuál? En realidad no hubo fruto, no hay resultado. Cuando el terreno o el corazón es así, entre pedregales. Oyen la palabra, sí, con gozo, pero no teniendo raíz en sí, o no teniendo fundamento o entendimiento en la palabra, antes son temporales, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofenden. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a
a dejar hasta ahí esta primera parte de esta enseñanza de la parábola del resultado de la siembra. Sí, ya hemos visto el sembrador, la semilla, hemos visto también la semilla que cayó junto al camino, quiénes son, a quiénes se refiere la escritura. Hemos visto también la semilla que cayó entre pedregales. En nuestro próximo estudio estaremos viendo la semilla que cayó entre espinas, en un terreno espinoso, y la semilla que cayó en buena tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hacemos una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Yo te pido, Señor, que haya un resultado fructífero en esta palabra que se predica. Sí, Señor Jesús, te pedimos que haya un resultado, que tu palabra caiga en buena tierra. Pero tú eres el único que puede preparar un terreno. Tú eres el único que puedes quitar la piedra, que puedes quitar las espinas, que puedes quitar la dureza del terreno y hacerlo un terreno fértil para que caiga tu semilla, para que caiga tu palabra y finalmente haya fruto. Señor, prepara el corazón de las personas que escuchan tu palabra. Ara esa tierra, que sea quitado todo, que sea limpiada esa tierra de espinos, de piedras, de todo lo que pueda obstruir el crecimiento y el fruto en esa tierra, en ese corazón. Toca los corazones, Señor, que quebranta la dureza del corazón. Así sea tu palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que nos escuchan. Bendice las almas que siguen aún rechazando tu palabra. Yo te pido, Señor, que esos terrenos, que duros, quita la dureza de esos terrenos o de esos corazones. Aquellos que siguen teniendo un terreno, un corazón como en pedregales, que no pueden tener convicción, que no pueden entender y solamente se mueven por las emociones. Señor Jesús, yo te pido que haya buen terreno, que tú prepares un buen terreno donde esta semilla, esta tu palabra caiga. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde.